Después de aparecerse a su madre, que era la única que esperaba su resurrección, el Señor va venciendo con una pedagogía magistral y con su gracia la incredulidad de todos los demás, la Magdalena, las santas mujeres, Pedro. Ese mismo día iban 2 de ellos a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén 60 estadios. Conversaban entre sí sobre todos estos acontecimientos. Mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se les acercó y caminaba con ellos, pero sus ojos estaban incapacitados para reconocerle. Y les preguntó: ¿qué conversación lleváis entre vosotros mientras camináis? Qué gran pedagogo es Jesús. Podía habérseles aparecido directamente a estos 2 que se marchaban de Jerusalén para mostrarles que había resucitado, pero sabía que sus corazones estaban heridos y por eso va poco a poco, para sanarlos. Igual que hace en la confesión, donde nos pide que abramos nuestras almas con sinceridad al sacerdote, instrumento que él utiliza para curar y fortalecer nuestras almas con la gracia. Jesús se les acerca sin que lo reconozcan y les pregunta de qué están hablando. Se detuvieron entristecidos, y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha ocurrido en ella estos días? Él les dijo: ¿qué sucedió? Ellos se detienen entristecidos y Cleofás manifiesta su desencanto al decir: ¿eres el único forastero que no sabe lo que ha sucedido en Jerusalén estos días? Así muestran la herida de sus almas y Jesús provoca la confidencia preguntándoles de nuevo: ¿y qué ha sucedido? Y ellos le contestaron: lo de Jesús Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo, como los príncipes de los sacerdotes y los magistrados lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros, sin embargo, esperábamos que sería él quien salvaría a Israel. Lo de Jesús Nazareno, cómo fue crucificado, nosotros esperábamos. Y cuentan la aparición de los ángeles a las mujeres y cómo Pedro y Juan habían ido al sepulcro y lo habían encontrado vacío, pero a él no lo habían visto. Ya habían mostrado todo el pus que había en la herida de sus almas y Jesús, buen cirujano, empieza a desinfectarla desde la raíz. Entonces él les dijo: oh necios y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era preciso que el Cristo padeciera estas cosas y entrara así en su gloria? Y empezando por Moisés y todos los profetas, les interpretaba lo que hay sobre él en todas las Escrituras. Y al acercarse a la aldea a donde iban, él hizo ademán de continuar, pero le retuvieron diciendo: quédate con nosotros, porque es tarde y ya ha declinado el día. Y entró para quedarse con ellos. Lo hace sin dar rodeos. Oh tardos y necios de corazón para creer, les dice. Y empezó a explicarles todo lo que sobre él decían las Escrituras. Debió de ser una catequesis impresionante. Tan impresionante que cuando llegan a Emaús y Jesús hace ademán de seguir caminando, le obligan a quedarse con ellos porque le dicen: ya se ha hecho tarde. Si hubiesen sido las 3 de la tarde, probablemente le habrían obligado diciendo: hace demasiado sol. Estando a la mesa con ellos, tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se abrieron sus ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su presencia. Como ya había curado las heridas de sus almas, aunque ellos no se habían dado cuenta, Jesús no quiere prolongar más su presencia, así que, sentados a la mesa, deja que lo reconozcan mientras parte el pan, y entonces desaparece de su vista. Y se dijeron uno a otro: ¿no es verdad que nuestro corazón ardía dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? ¿No ardían nuestros corazones mientras nos hablaba y explicaba las Escrituras en el camino?, se dicen el uno al otro. Dios quiera que algún día puedan llegar a decir eso de mí las personas que se me acercan cuando hablo con ellas. Al instante se levantaron y regresaron a Jerusalén, y encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: el Señor ha resucitado realmente y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que había pasado en el camino y cómo le reconocieron en la fracción del pan. Estaban tan entusiasmados que, aunque era de noche, eso le habían dicho a Jesús, y Jerusalén se encontraba a 10 kilómetros, no dudan en salir a prisa para transmitir su alegría a los otros discípulos. Y cuando llegan, antes de contarles lo que les ha sucedido, los otros les dicen que el Señor ha resucitado porque se ha aparecido a Pedro y finalmente se aparecerá a todos.